Hare Krishna, muy buenos días. Namao Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Nami Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadaksara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna y buenos días reiterados. Vamos a continuar con la lectura de textos del capítulo número 6 de la Bhagavad Gita, titulado Dhyana Yoga o el yoga de la meditación. Hasta aquí hemos visto que el señor Krishna le ha explicado un poco a Arjuna sobre la importancia de volver a tomar el control sobre su mente. O sea, Arjuna ha perdido el control de la mente en cierto modo. Por eso Arjuna se ha confundido, por eso ha caído bajo el dominio de ciertas emociones, por eso no sabe qué hacer, por eso está en una situación tan lamentable, por eso está inmerso en la incertidumbre. O sea, su mente le ha dibujado toda una serie de paisajes y significados que para él le resulta un poco motivo de trastorno, con todo esto de la familia, quién está al frente, a quién puedo matar, a quién no, esto es una locura, o sea, y Arjuna ha tomado conciencia de eso. O sea, la conciencia de Arjuna ha sido completamente absorbida por este dilema basado en patrones familiares. ¿Qué pasa cuando tu conciencia es absorbida por algo? Eso significa que esa parte de tu conciencia que fue absorbida, que está debatiéndose en algo, pues ha dejado de estar en otro lugar. O sea, esa parte, por decir parte para entenderlo mejor, esa parte de la conciencia de Arjuna ha dejado de estar en conciencia de Krishna o en conciencia de Dios. Por eso Arjuna se ha perturbado, porque una parte de su conciencia está atrapada en la película mental que está viviendo dentro de su cabeza. Entonces acá, al principio de este capítulo 6, Krishna le ha hablado de la mente, puede ser tu amiga y tu enemiga, la mente te puede elevar, pero también te puede degradar, debes controlarla. O sea, Krishna está haciendo el preámbulo para entonces explicarle otro sendero de yoga, otro método por el cual en cierto momento o época la mayoría de las personas se encaminaban para llegar a la comprensión o al estado de conciencia de Krishna o conciencia de Dios. Pero este método tiene como centro igual, o sea, controlar la mente. Por eso él habla primero sobre la importancia de controlar la mente, ¿verdad? Es como un farmacéutico. A veces un farmacéutico va a presentar una especie de medicamento, por ejemplo, vamos a suponer que este medicamento es un compuesto de vitaminas y minerales diseñado para funcionar como suplemento alimentario. Y entonces el primero empieza a hablar sobre la alimentación, la importancia de la alimentación, cómo las vitaminas y los minerales tal y tal y tal son necesarios para esta función y para aquella, pero entonces después dice que la vitamina tal es muy difícil de encontrar, que el mineral tal está muy escaso, y entonces las personas se quedan así, se quedan todas convencidas de que wow, y entonces ¿qué hago? ¿Cómo yo voy a tener una alimentación completa si ese mineral es tan raro o si esa vitamina es tan escasa? Entonces ya se quedan en esa incertidumbre. Pero como el farmacéutico, que es el que está presentando hábilmente el nuevo medicamento, sabe eso porque él diseñó el discurso para eso, entonces ¿qué hacer? En ese momento dice, no se preocupen, mira, aquí tienes una forma de solucionar eso. O sea, ya la gente está hambrienta por esa vitamina y por eso, y entonces él le presenta el compuesto. Se arma tremenda cola y él vende todos sus medicamentos. Entonces Krishna está haciendo un discurso inicial para que Arjuna vea lo importante de controlar la mente y después entonces ahora le va a presentar un método. Un método que incluso todavía la mayoría de la gente practica cuando habla de practicar yoga, pero que ya actualmente no es muy factible, porque ese método era el método ideal
En Satya Yuga, en la edad de oro, en la época de oro, donde el ser humano tenía otras condiciones, tanto externas como internas, y su conciencia, mente, inteligencia estaba en otro nivel. Por tanto, cuando traspolamos un método de unas condiciones específicas a otras que no son ni semejantes a aquellas, entonces, evidentemente, tienes que adaptarlo. Y cuando lo adaptas, ya parte del método se pierde. Pero aún así, si tratas de aplicar la receta original, te vas a dar cuenta que se hace muy laborioso, o sea, muy trabajoso, y no tienes las condiciones suficientes, ni externas ni internas, para tener éxito. Lo puedes tener, pero en muy pocos casos. Entonces vamos a leer sobre este método que Krishna va a describir aquí. El método comienza la lectura de hoy desde el verso número 10. Voy a estar leyendo hasta el verso número 15 porque incluye al método en todos esos versos. El Señor Krishna explica lo siguiente. El trascendentalista siempre debe ocupar el cuerpo, la mente y el yo en relación con el Supremo. Él debe vivir a solas en un lugar apartado y siempre debe controlar la mente con cautela. Él debe estar libre de deseos y de sentimientos de posesión. Vamos a detenernos un momento en ese verso. Explica que el trascendentalista, aquel que busca la trascendencia, aquel que se ha decidido encaminarse en el avance espiritual, aquel que está queriendo obtener o llegar a la autorrealización, al estado de conciencia de Dios. Dice que siempre, esta palabra es categórica, siempre. Esto no significa los sábados, los domingos, el día sagrado de no sé qué, no. Dice siempre, siempre debe ocupar el cuerpo, la mente y el yo en relación con el Supremo. O sea, por eso son las sadhanas. O sea, el término sadhana significa una práctica que usted va a ir implementando de manera regular y disciplinada diariamente va a ser en eso usted bastante serio y seria para ir creando un hábito hasta que esta práctica se vuelva parte integral de su vida, de manera que siempre esté usted en determinada posición o determinado estado. Entonces, el trascendentalista siempre debe ocupar el cuerpo, la mente y el yo. Normalmente en nuestra formación materialista, desde nuestros estudios primarios, ¿verdad? Escuchamos hablar de cuerpo-mente, la mente y el cuerpo están unidos, uno influye en el otro, cuerpo-mente, higiene corporal, higiene mental, equilibrio mental, salud corporal, cuerpo sano, mente sana. Ese binomio lo hemos oído siempre, porque si estás en un mundo de enfoque materialista, evidentemente te van a enseñar que tú eres mente y cuerpo y que incluso todo lo demás o forma parte de esa mente o forma parte de ese cuerpo. E incluso la espiritualidad la vamos a enfocar como algo relacionado, por ejemplo, al arte, al ballet, a la poesía. Cuando no queremos incluir a Dios en nuestro concepto de vida, buscamos otras cosas que podamos sustituir, o sea, que podamos introducir en el lugar de Dios. No, una persona espiritual es una persona que sea sensible, es una persona que le guste la poesía, que le gusten las artes, que le gusten las cosas románticas. Esa es una persona espiritual. Incluso en Cuba, cuando se habla, por ejemplo, de José Martí y de su espiritualidad, se reducen tan solo a la parte de lo sensible que era, de cómo se identificaba con la gente, de sus poemas, de su atracción por las artes de todo tipo, su atracción por la cultura, y a eso reducen la dimensión espiritual de José Martí. Y sin embargo, bueno, José Martí tiene sus textos llenos de palabras como Dios, espiritualidad humana e incluso palabras como Cristo, Jesús, Mesías crucificado. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema, simplemente quería hacer referencia a cómo reducimos las cosas en un concepto materialista. Entonces, pero hay un tercer elemento, que es el que siempre dejamos fuera, que es el elemento que menciona aquí Krishna. Dice, siempre debe ocupar el cuerpo, todo el mundo sabe lo que es el cuerpo,
La mente, casi todo el mundo sabe lo que es la mente. Y el yo en relación con el Supremo. ¿Verdad? El yo para la ciencia materialista, incluso para la psicología, no es más que parte de la mente. El ego, las escuelas psicológicas describen con un nombre o otro nombre, pero de alguna forma algo ahí que debe tener un lugar dentro de la mente. Porque si solo hay cuerpo y mente, bueno, el yo debe estar en algún lugar dentro de la mente, porque si no está en el cuerpo, está en la mente. Listo, caso resuelto. Pero el yo del que habla aquí no se refiere a ningún lugar de la mente, no se refiere a ninguna estructura de la personalidad, se refiere simplemente a la entidad viviente original, o sea, a la identidad original, se refiere al alma. Entonces el señor Krishna dice que el trascendentalista siempre debe ocupar el cuerpo, la mente y el yo en relación con el Supremo. Ese es el síntoma fundamental de un trascendentalista, de un místico o de un yogi perfecto. O sea, todo lo que lo representa a él está completamente relacionado con Dios constantemente y de manera consciente. Todo lo que él hace con su cuerpo lo hace en virtud de esa relación con Dios. O sea, lo hace consciente de esa relación con Dios y por tanto lo hace para contribuir a esa relación con Dios. Todo lo que él hace con su mente lo hace en virtud de esa relación con Dios y lo hace lleno de un pensamiento, un deseo, un sentimiento en relación al Señor Supremo. Y su yo o su identidad está establecida también en relación con Dios. O sea, él se sabe, se conoce, se experimenta como parte integral del Señor Supremo, sirviente eterno y amoroso de la Suprema Persona. O sea, todo aquello que lo expresa a Él, que expresa ese sentido viviente, está en relación con lo material y lo espiritual. Lo material es transitorio, pero mientras está transitando, Él lo coloca en relación. Lo espiritual es eterno y por tanto lo coloca conscientemente en una eterna relación con Dios. Pero ahí hay un punto, ¿cómo usted va a colocar algo en relación con algo si usted ni siquiera tiene conciencia de ese algo? Usted tiene que tener conciencia de las dos cosas. Usted tiene que tener conciencia de lo que va a colocar en relación a algo y de aquel algo con lo que se va a relacionar. Si no hay conciencia, si no hay conocimiento, si para usted eso no existe, entonces usted no puede relacionarse con eso. ¿Cómo usted va a relacionar su cuerpo con Dios si usted no toma conciencia completamente de ese cuerpo material, la forma en que funciona? ¿Cómo usted va a relacionar su mente con Dios si usted ni siquiera conoce completamente su mente? Si lo que conoce es la superficie y para eso cuando se perturba ya ni la superficie conoce. Muchas veces vamos a encontrar a marineros que han estudiado una cierta área del océano, del mar, ¿verdad? Y saben que en esa área, por ejemplo, normalmente la mar está tranquila, sucede esto, sucede aquello, allí hay una isla, aquí hay un callo, aquí hay unos arrecifes. Ellos tienen un mapa para guiarse. Pero cuando es de noche y sobre eso hay una tormenta muy fuerte y el barco está todo de un lado para otro, el oleaje es muy alto, el mar está muy agresivo, hay muchas nubes, mucha niebla, mucha lluvia, mucho viento, entonces todo se perturba. Y el marinero no es capaz de ver con exactitud dónde era que estaba el arrecife, dónde era que estaba esto. Actualmente utilizamos ya métodos más adelantados, radares, cosas así, y aún así los barcos encallan, los barcos se van a la deriva, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa. Usted puede conocer un fragmentito ahí de su mente que todo el mundo conoce, pero cuando usted es perturbado por la propia mente, incentivada por algún acontecimiento externo que tiene significado importante para usted o relevante, usted pierde incluso el conocimiento de ese pedacito. O sea, su mente lo atrapa. Entonces, ¿cómo usted va a trabajar conscientemente en relacionar su mente con Dios? Lo primero que tiene que hacer es comenzar a observar su mente, conocer a su mente para después presentarle la mente a Dios y presentarle a Dios a la mente. Es como cuando usted quiere presentar dos personas y usted va a ser de mediador. Antes de hacer de mediador, usted tiene que entrevistarse con las dos personas.
Usted tiene que entrevistarse con las dos personas porque usted tiene que conocer a ambas y después buscar el modo más apropiado según el temperamento, el carácter, las exigencias de cada una de las partes para concertar el ejercicio o actividad de presentación protocolar. Si usted simplemente trata de presentar a dos personas, es probable que usted obtenga algo muy diferente a lo que usted busca. Va a ir, en vez de encontrar un tratado de paz, usted encuentre una guerra allí mismo, porque esas personas vienen con enfoques diferentes, modos diferentes, vienen contrariadas y ya no se van a entender. Por tanto, la entidad viviente tiene que, antes de presentar a la mente a Dios y a Dios a la mente, tiene que conocer un poquito sobre la mente, un poco más, observarla y conocer también, escuchar un poco más sobre Dios. Entonces dice que el trascendentalista siempre debe ocupar el cuerpo, la mente y el yo en relación con el Supremo. Si usted observa a alguien que se vende, se autopromueve o lo promueve como gran místico, gran santo, gran maestro espiritual, y hay un área de su vida que no está en relación constante con el Señor Supremo, entonces esa persona puede estar en camino, puede estar en evolución, puede estar ascendiendo, puede estar avanzando, ¿verdad? Pero todavía no es el santo ese, no es el místico ese, no ha llegado todavía a graduarse, por llamarlo así. Evidentemente, cada vez que usted da un paso, usted está avanzando, así como cuando usted comienza un estudio universitario. A veces, por ejemplo, vamos a suponer que sus estudios deben durar 5 años si usted los hace adecuadamente, pero a veces desde el año número 3 puede que usted por sus resultados, sus habilidades, a usted lo convoque para contribuir o apoyar la docencia, o sea, dar clases en otro grupo. Eso lo llaman, ¿verdad?, alumno ayudante, un alumno que va a ayudar en la tarea de docencia, e incluso puede ser que usted lo envíe hacia una empresa en específico, a un día a la semana prestar su servicio allí, hasta donde usted puede, ¿verdad? Cualquiera allí en esa empresa, por ejemplo, le puede decir, ingeniero, venga acá, por favor, mire, ¿qué usted cree de esto? Y usted se siente feliz, porque así es el ego falso, lo están llamando ingeniero. Usted todavía no se ha graduado, pero ya lo están llamando ingeniero, qué bien se siente, porque ingeniero en mi mente tiene un significado elevado, ingeniero es alguien importante, y el ego falso, wow, se siente maravilloso cuando se siente importante. Entonces me gusta. Muy poca gente rectifica, muy poca gente es capaz de decir, no, mire, disculpe, yo soy estudiante de ingeniería todavía, estoy en tercer año. No, no, ellos les gusta, ¿verdad? Sin embargo, si alguien le dice, estudiantes de primer año, ven acá, enseguida el ego falso se molesta y dice, no, no, yo soy estudiante pero de tercero, ya yo pasé primero. ¿Por qué rectificaste cuando te llamaron por algo que en tu mente es inferior? ¿Y por qué no rectificaste cuando te llamaron por algo que en tu mente es superior? ¿Por qué? ¿Por qué no fuiste justo en ambos casos, eh? Revisa eso. Sin embargo, te ponen ahí a trabajar en esa empresa, pero tú todavía no estás graduado. Tú puedes creer que porque estás haciendo eso ya estás completo. Incluso te puedes envanecer en la palabra ingeniero, en cómo te tratan, ¿verdad? Y desatender los estudios. Pero eso es un error. Tú debes estar consciente que estás avanzando, que te queda terminar tercer año, te queda todas las asignaturas pendientes de cuarto año que también son importantes, y quinto año, incluyendo tu trabajo de diploma o de tesis, en el cual tienes que demostrar en verdad tus habilidades, conocimientos, tu nivel de procesamiento, de pensamiento, de análisis, de comprensión, de relevancia. Entonces, eso es una medida para un poco uno guiarse e identificar realmente cuando alguien está bien establecido en el yoga o la mística o la espiritualidad y cuando no lo está. Entonces, después el señor Krishna sigue diciendo, él debe vivir a solas en un lugar apartado. Por eso existen los templos, los monasterios, las ermitas, siempre han existido lugares así, o simplemente se iban al bosque, a las montañas, al Himalaya. Se iban a un lugar donde pudieran estar
fuera de todo entretenimiento externo, para tratar de encaminarse 100% en su búsqueda de la autorrealización. Y ahí tienen el primer requisito, que es prácticamente imposible en estos tiempos. Usted, si tiene familia, si tiene trabajo, si hay cosas pendientes por hacer en su familia, situaciones determinadas, usted casi nunca va a poder apartarse de todo a un lugar apartado para usted practicar su sendero, su yoga, su búsqueda, y usted simplemente olvidarse de todo lo demás. E incluso si entran dentro de un templo o alguna institución así, va a ver que actualmente le va a ser muy difícil mantenerse en estas condiciones porque ya las instituciones de ese tipo han cambiado mucho en su dinámica. Continúa diciendo, o sea, debe vivir a solas en un lugar apartado. Y siempre, vuelve a la palabra siempre, siempre debe controlar la mente con cautela. Ese es el trabajo constante del cultivador de la espiritualidad. Debe estar pendiente de la mente. Su mente, a veces cuando muchos emigrantes de Cuba a Estados Unidos llegaban a Estados Unidos por vías no formales, llaman vías ilegales, cuando les permitían estar allí, le ponían una especie de localizador o un GPS a la mayoría para saber dónde estaban, para saber si se movían del lugar donde dijeron que iban a estar, incluso cada cierto tiempo lo llamaban para verificar su estancia allí. Entonces, lo mismo, el practicante espiritualista tiene que ponerle un GPS a su mente. Tiene que ponerle un GPS a su mente porque él tiene que estar siempre al tanto de por dónde está mi mente. Porque cuando tu mente se te vaya de tu área visible, entonces tu mente va a actuar como siempre ha hecho, pero lo va a hacer desde lo invisible, o sea, va a ser automática. Y eso es un peligro. Eso echa por tierra tus esfuerzos de autorrealización. Entonces él siempre está vigilando, pero para eso tiene que entrenar su toma de conciencia de su mente. Tiene que prestar atención, pero no solo prestar atención, encontrar el modo de prestar atención sin involucrarse. Porque cuando usted se involucra con alguien, su capacidad de raciocinio queda limitada. Usted no ve las cosas tal y como son, porque usted está involucrado. O sea, a usted de alguna forma le cae bien esa persona y usted en su juicio, en su procesamiento de pensamiento, no va a ser imparcial. Entonces, si usted se involucra, ya sea en forma de deseos, apegos, placeres, o en forma de temores, o en otras formas, con la mente, si usted forma parte de su juego, entonces usted no va a poder observarla, porque usted está atrapado en ella, ¿verdad? Si usted cae en el océano, en el mismo océano que hablábamos al principio, un océano con tormenta, entonces usted cae al agua y se hunde en el océano, usted no va a poder observar el océano, porque usted está dentro de él. Usted está involucrado con el océano, entonces le va a ser muy difícil describir todo lo que está pasando, porque usted simplemente va a estar puesto para ver cómo logra no ahogarse. Lo mismo pasa, hay dos posibilidades: o me involucro con la mente o poco a poco voy desarrollando la habilidad de observar mi mente desde una posición diferente a ella, diferente a la de estar involucrado. Es como un dolor. Usted puede sentir un dolor. No espere a un dolor. Busque una sensación y provócala usted misma. Coja y rásquese con la uña un pedazo de su piel, un lugar donde usted tenga cosquilla, un lugar donde usted sea sensible, o dése un leve pinchacito sin dañarse, simplemente para sentir el pinchazo. Y haga el experimento de sentir el pinchazo ahí, o sea, usted concentrarse en el pinchazo, cómo se siente, o usted simplemente observar el pinchazo. O sea, usted pínchese o rásquese y mientras lo hace, al mismo tiempo trate de alejar su involucramiento. Sienta lo que está pasando allí, sienta el roce, sienta las sensaciones, pero al mismo tiempo trate de ubicarse a usted en un lugar diferente a ese. Cuando hablo de un lugar diferente no es que se vaya a una visualización, es simplemente que usted cobre conciencia de eso que está pasando, pero que al mismo tiempo no le está pasando a usted. O sea, usted lo puede describir perfectamente, porque usted lo está observando conscientemente, pero al mismo tiempo usted no está involucrado. Usted está en las gradas, usted está observando el fenómeno, sintiendo el fenómeno, pero está tomando conciencia de que ese fenómeno no está ocurriendo en usted.
La única forma que usted puede observar su mente es así. Por ejemplo, usted entra en ira, en miedo, en tristeza, en lo que sea, y usted entra porque en ese momento usted se involucró con algo. Sin saberlo, automáticamente se involucró y cayó en eso. Entonces, cuando cayó en eso y usted está involucrado, como usted está atrapado en eso, usted lo toma como real y lo básico, lo natural es que usted comience a luchar en ese estado, ya sea por reforzarlo o ya sea por contrariarlo. Cualquiera de las dos cosas está mal porque realmente el estado no es real, pero usted está involucrado y lo ve como real. Ahora, cuando usted logra tratar de hacer como el rascado, decir, oh, estoy en ira o estoy triste, porque es más fácil, por ejemplo, cuando estás triste, la ira te arrastra con más fuerza que la tristeza. La tristeza, como es más lenta, te da más tiempo para hacer cosas. Oh, espérate, estoy triste. O tengo un termómetro, un espejo, alguien que me dice, te veo triste. Ah, ya, porque yo le di esa tarea. Dime cuando me veas triste. Te veo triste. Ah, perfecto. Voy a hacer el ejercicio. Voy a tratar de tomar conciencia de esa tristeza, por supuesto, como estoy más decaído, me siento así, pero voy a tratar de ahora seguir tomando conciencia de esa tristeza, pero alejarme cada vez más. Voy a tratar de observar cómo me siento y tratar de hacerlo menos involucrado, sin quedar muy involucrado a ese estado o sentido. A veces es complejo en un principio, pero cuando lo voy haciendo con paciencia y poquito a poco, sin correr, lo voy logrando. Voy logrando es tratar de encontrar un sitio en mí que existe desde donde yo puedo reconocerme a mí mismo, que estoy siendo consciente de esa supuesta tristeza, pero al mismo tiempo ya no estoy involucrado en ella. La tristeza está ahí con sus síntomas, sin embargo, soy yo el que no está en la tristeza. La tristeza realmente, esos síntomas no son mis enemigos. Son mis enemigos cuando yo me involucro con ellos. Pero cuando yo soy capaz de darme cuenta que los puedo observar desde un estado de no involucramiento, se acabó. Se acabó el arrastre anímico que la tristeza provocaba en mí. ¿Y saben qué haces entonces? Simplemente transformas tu tristeza según tu antojo. Empiezas de nuevo a ser dueño de una parte de tu proceso. No se trata solo de observar o de tomar conciencia. Tienes que tomar conciencia, pero tomar conciencia desde la no involucración. Estamos sufriendo y estamos enredados precisamente por la involucración. Cuando te involucras, cuando te identificas con algo, cuando te metes dentro de ese algo, entonces inevitablemente vas a ser arrastrado por ese algo. Por ejemplo, hay personas, seres humanos, que tienen la extraña manía de perseguir noticias relevantes. Los ves en la internet, en Facebook, pero esas noticias relevantes, vamos a ver algo, vamos a ver que son comúnmente más atractivas para la mayoría de la gente mientras más trágicas son. Por ejemplo, yo recuerdo que estando en Rodas, una vez hubo un accidente fatal, 5 jóvenes murieron, muy jovencitos, y la gente tenía ya en un celular, se habían pasado con una velocidad increíble fragmentos, fotos del lugar del accidente, de los cuerpos sin partes, cosas así, y la gente, hay gente que decía, déjame verlo, y estaban asustados, pero decían, déjame verlo, y cuando lo veían, se tapaban los ojos, ay Dios mío, y volvían a mirar, ay Dios mío, y se apartaban. Estás diciendo, ay Dios mío, pero estás mirando. Tú mismo te estás envenenando. Porque ¿sabes qué estás haciendo? Estás dándole entrada a una información de la cual no sabes desinvolucrarte. Porque el simple hecho de que reacciones frente a esa sensación, frente a esa información que te está entrando, ya eso es signo de que estás involucrado. Y si estás involucrado, eso va a quedar guardado en tu mente de algún modo que te va a estar atrapando, ya sea consciente o inconscientemente. Si no eres capaz de vivir una situación voluntaria, que tú la busques voluntariamente sin involucrarte, entonces ni des el paso, no tentes al Señor tu Dios, o sea, porque eso es de tontos. Si no sabes andar con un cuchillo afilado, cuidado porque te puedes cortar y esa cortada se puede infectar y después puede ser más grave siempre. Ahora, estamos involucrados
en todo lo que nos afecta. Si algo te afecta es porque estás involucrado de alguna manera con ese algo. De alguna manera, en algún momento se estableció un vínculo, un involucramiento que ha ido creciendo con el tiempo, porque el involucrarse no es una cuestión estática, es una cuestión dinámica. Esto quiere decir que con el tiempo va a ir creciendo, ya sea de manera favorable en apego o de manera desfavorable en temor, aunque el apego y el temor son desfavorables los dos. Digo favorable en el apego porque puede que te cause cierto placer y desfavorable al temor porque te cause displacer. Pero en verdad tanto apego como temor son desfavorables porque los dos son involucramiento, son el resultado de un involucramiento. Tienes que tomar conciencia de ese involucramiento. Yo recuerdo a alguien que vivía en Rodas frente a mi casa, ya murió hace como 2 años. Él había vivido muchos años en La Habana, como 25 años, y siempre se glorificaba a él mismo haciendo sus cuentos, sus historias. Porque para una persona de campo, vivir en la capital, haber triunfado de cierto modo, eso es motivo ya para cuando seas viejito decir, ah, yo me acuerdo cuando yo era el mejor, no sé qué. Y entonces él siempre estaba hablando de La Habana, de cómo se las arregló, de dónde comió, a qué lugar fue, ¿verdad? Así son los seres humanos. Y entonces dice que un día, dice, yo me acuerdo que un día yo tenía una mujer, vivía en su casa y yo estaba enamorado de ella y entonces, pero bueno, yo tenía por ahí también mis andanzas y mis qué sé yo, y ella un día ya decidió separarse de mí y me dijo que recogiera las cosas y me fuera. Yo recogí mi maletincito pequeño, que era lo único que tenía, unos pullovers, unos pantalones, un par de zapatos, y salí porque ¿qué iba a hacer? La casa no era mía, el suelo también me dijo que me fuera. Y yo salí triste y empecé a caminar así por la acera. Y un vecino que me vio, decía el hombre, decía, un vecino que me vio, me dijo, Cienfuegero, ¿qué te pasa? Y bueno, yo le dije nada, me tengo que ir de esta casa porque imagínate tú, me dijeron que me fuera. Entonces el vecino, pero bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? Bueno, irme. Y dice, bueno, mira, Cienfuegero, escucha lo que te voy a aconsejar. Aunque estés enamorado o quieras regresar, no regreses. Mira, si te sientes muy atormentado, tú ves aquel poste que hay allí, un poste de tendido eléctrico, ve allí y dale cabezazo al poste. Haz cualquier cosa, pero no regreses. Porque si regresas, entonces vas a echar a perder tu vida. O sea, el vecino lo que le quiso decir a su manera es que eso que te está pasando es simplemente porque estabas involucrado. O sea, el vecino le estaba diciendo, sal de ese involucramiento y no te involucres más. O sea, busca relaciones, busca esto, es el consejo del vecino, pero no te involucres. Porque si te involucras, entonces viene esto. Si en algún momento viene algo que tú no esperabas, vas a sufrir. Muchas personas dicen eso. Por ejemplo, cásate, ten una relación, pero cuidado de enamorarte. Yo conozco a alguien que dice, yo tengo relaciones, pero yo no me enamoro, ¿verdad? O sea, lo que quieren decir es yo no me involucro. Así, si se termina y yo no sufro. Esta es la filosofía de muchas personas. Entonces, vamos a llevar eso, que no estoy diciendo que sea una filosofía correcta ni incorrecta, no entré en clasificaciones, lo tomé como ejemplo para llevarlo al plano de la mente. No podemos continuar la vida entera involucrados con aquellas cosas que la mente nos está proponiendo. Tenemos que desarrollar la habilidad de observar, tomar conciencia de todo lo que la mente está haciendo, de cómo me está arrastrando, pero a la misma vez ir tomando conciencia cada vez desde más lejos. Estamos tan unidos a ella que parece que somos uno, pero te digo una cosa, no eres uno con nada. No eres uno con ese cuerpo material que tienes ahora, no eres uno con esa mente material, no eres uno con la inteligencia, no eres uno con tus recuerdos, no eres uno con las emociones, no eres uno con los sentimientos, no eres uno con los personajes que te has creado, no eres uno con nada, pero llevas tanto tiempo en esa relación, te has involucrado tanto que te crees que eres uno, que eso eres tú y que tú eres eso, pero hay que despertar, eso significa despertar.
comprender poco a poco que no eres uno, que son ingredientes separados, pero simplemente han sido aparentemente mezclados. Cuando usted comprende eso, usted adquiere un poder muy grande, adquiere el poder del conocimiento y la comprensión y comienza a sentirse fuerte, porque se ha dado cuenta por primera vez en su vida que usted no es uno con la mente y por tanto los discursos de la mente que antes te arrastraban, te atrapaban y te hacían sufrir ya no tienen el poder de hacerlo. No se hacen en un día. El resultado sí ocurre en un día, pero el proceso lleva tiempo. Pero es necesario ponerse en marcha, hacerlo, hacerlo. Busque todo en su vida poco a poco, obsérvese con qué cosa está más involucrado, con qué cosa está menos involucrado. ¿Cómo lo hago? Fácil. Todo lo que provoca un cambio en usted es sin duda porque usted está involucrado de alguna manera a eso, ya sea corporal, mental, de la forma que sea. Ojo, no involucrarse de esa forma no significa dejar de relacionarse, dejar de amar a la familia, dejar de comer este alimento o aquel, no. Significa simplemente vivir todo eso, pero a plenitud. A plenitud significa vivirlo conscientemente. Vive tu dinámica familiar conscientemente. Ama a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu nieta conscientemente. Desde el conocimiento, comprendiéndolos también como partes integrales del Señor, como entidades individuales que por una razón u otra, en este momento de la vida, han asumido el papel de hijo y tú estás asumiendo el papel de madre, abuela, lo que sea. Eso es vivir. Los amarás así a plenitud, pero no te involucrarás. O sea, no llegarás a pensar que son simplemente uno, que esto, que aquello. Entonces podrás ayudarlo de verdad. Porque cuando nos involucramos mucho a algo o a alguien, no vamos a poder ayudarlo de verdad. Porque nuestro involucramiento nos va a limitar. La lucidez nuestra va a estar opacada, la inteligencia nuestra va a estar restringida. ¿Por qué? Porque el involucramiento nos limita. Ser consciente no significa involucrarte, significa estar a plenitud, pero al mismo tiempo estar consciente de que estás separado de la situación. El texto termina diciendo lo siguiente. O sea, debe vivir a solas en un lugar apartado y siempre debe controlar la mente con cautela. Él debe estar libre de deseos y de sentimientos de posesión. Vamos a recordar el concepto de lo mío y el yo. El yo y lo mío son derivados del ego falso. Cuando usted se ha identificado con la naturaleza material, usted necesita una identidad. Esa identidad se llama ego falso. Yo soy esto, yo soy aquello y todos esos yo están en relación con algo material. Si usted se graduó de la universidad, soy universitario. Si usted se juntó con no sé quién, estoy casado. Si usted tuvo un hijo, soy padre, soy madre, soy esto, soy aquello. Si usted tiene ciertas características físicas, soy hombre, soy mujer. O sea, todo esos yo vienen de alguna relación con el mundo material. Por tanto, por eso se llama ego falso. Son identidades derivadas de lo que tú no eres. O sea, derivadas de situaciones y cualidades materiales. Y el sentido de posesión es simplemente, viene también del ego falso, del muy antiguo deseo de ser dueño de algo. Esto es mío, y lo mío viene de lo material. Por ejemplo, si usted va a una tienda y usted pagó un equipo electrodoméstico y lo compró, usted tiene la propiedad, automáticamente, eso es mío. Si usted compró una casa o la construyó, eso es mío. Si usted parió un hijo, eso es mío. Si usted, o sea, eso es mío, eso es mío. O sea, siempre lo mío y el yo están en relación a una experiencia material, con algo que realmente ni eres tú ni es. Pero bueno, la ilusión del yo y lo mío es tan antigua que no se puede rastrear su punto de. Pero de eso tiene que estar libre también el trascendental. Fíjense solamente en este verso cuántos elementos no hay que caractericen a un trascendentalista verdadero perfecto, que ya te sirven a ti para reflexionar, para como guía en tu progreso y también para determinar en otras personas quién en verdad está avanzando, ¿no?, en el sendero de la tradición. Ese fue el texto número 10. Pensaba leer los otros textos, pero ya el tiempo se está corriendo, así que vamos a dejarlo aquí porque es un texto suficiente
para reflexionar en nuestra vida. Reflexionen por favor sobre el término y el tema del involucramiento que les dije y traten de identificar como ejercicio en sus vidas, no un ejercicio para vos solamente. Cada ejercicio que podamos recomendar es para la vida entera. Trate de identificar, estar alerta con qué estoy más involucrado y con qué estoy menos involucrado. Aquello que más me remueva en sentido positivo o negativo, no importa, significa que estoy más involucrado con él. Y aquello que menos me remueva, entonces estoy menos involucrado. Y aquello que no me remueva para nada es que no estoy involucrado. Usted puede tener esos tres tipos de estado frente a todo en esta vida. Con algo puede que no esté involucrado, le da lo mismo. De hecho, eso pasa y usted ni cuenta se da. Con algo puede que esté ligeramente involucrado. Ese algo lo mueve un poco, lo perturba un poco, pero enseguida usted lo resuelve o no le da mucha importancia. Y con algo puede que esté gravemente involucrado. Ese algo lo desordena a usted por completo, ya sea en sufrimiento, en placer, en locura, en lo que usted. Identifique eso, identifique las prioridades, no trate de resolver primero aquello con lo que está muy gravemente involucrado, porque no va a poder resolverlo, se va a frustrar y se va a desanimar. Comience por lo más ligeramente involucrado. Las cositas que lo remueven a usted de un modo muy sutilito, muy simplecito, y trabaje en eso. Porque cuando usted resuelva eso y comience a observarlo y se desinvolucre de eso de manera consciente, eso le va a dar a usted optimismo y le va a dar la certeza de que usted puede trabajar en cosas un poco más fuertes. ¿Ok? La diferencia realmente de eso de más grave o menos grave está simplemente en usted, en su percepción. No es que una cosa sea más grave que otra. Por ejemplo, cuando un médico ve una enfermedad determinada más grave que otra desde el punto de vista médico, evidentemente él va a pasar más trabajo en resolverla. Es evidente que cada enfermedad tiene sus peculiaridades, pero el médico genuino, el médico que ha comprendido los fenómenos, se debe dar cuenta que todas están al mismo nivel, ninguna es más grave que otra, tienen síntomas diferentes. Cuando en su mente todas estén al mismo nivel, él va a poder resolver las enfermedades con la misma gestión, con el mismo esfuerzo, o sea, sin poner la categoría de grave o menos grave, porque ya el simplemente clasificar algo como más grave ya hace que en tu mente sea más difícil de resolver. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, porque necesitamos ser observadores conscientes de nuestro grado de implicación en este mundo material y en nuestra vida cotidiana. Necesitamos determinar verazmente nuestro grado de involucramiento, porque involucramiento significa que estamos abriendo la puerta para que algo nos perturbe cuando ese algo quiera. Y así realmente nadie puede alcanzar la paz, ni nadie puede, mucho menos, alcanzar la felicidad ni la trascendencia. Hare Krishna, muy buen día y estoy finalizando la llamada.